Bien, tenemos por aquí una estructura y en el principio es tipo examen. En este caso nos pide calcular reacciones y hacer el despiece mostrando las barras con sus fuerzas en equilibrio, ¿no? Lógicamente ese equilibrio por barra tendría que ser de ese equilibrio en cuanto a fuerzas horizontales, fuerzas verticales y de momento. O sea, imposible limitación de, de- de desplazamiento como cuerpo rígido, ¿no? En un caso, a manera de, otra vez siguiendo lo que sería un ejercicio típico de examen, entonces se pide hacer el despiece de la estructura mostrada con su fuerza en equilibrio, como ya se dijo por acá, y entonces particularmente se les pide determinar los diagramas de momento en la barra AC, sería esta columna por acá, y en la barra CD, que sería la viga esta superior. En todo este esquema hay dos cargas aplicadas, una puntual en medio del tramo CD y una distribuida a lo largo de la columna AC. Además del equilibrio como tal, se le está pidiendo calcular la rotación del nodo C. Ayer vimos una estructura muy similar a esta y con de hecho un nodo también en estos mismos términos. Y si bien lo más común es ver articulaciones en los nodos o uniones empotrados de elemento en elemento, en este caso, donde tenemos un patín con un empotramiento, sí, digamos un empotramiento en el sentido de una unión que no permite o que permite la transmisión de momentos y a diferencia de las articulaciones, y lo otro, en términos de desplazamiento, lo que vemos aquí es por una parte que la rotación del nodo C, digamos que C, el extremo C de la barra AC y el extremo C de la barra CD, se ven forzadas a rotar en la misma cantidad. O sea, si hay un giro horario en el nodo C, ambos extremos de las dos barras, o los extremos de la barra CD y CA están rotando en esa misma cantidad, sea cual sea. Aquí pareciera que la rotación, eh, digamos, típica sería, bajo esta condición de carga, pudiera ser que esto hiciese algo, qué sé yo, así, digamos. Y, y lo que decimos es que entonces la barra CD, inclusive con esas cargas que tiene, probablemente quede de una forma algo probablemente así. Y aquí el nodo y aquí de repente quede algo así y esta barra termine alargándose, algo por el estilo. En todo caso, ahí es una rotación que es igual para, para la barra CD que para la barra AC en su extremo C. Aun cuando aquí se ve que hay un desplazamiento relativo entre entre ambos puntos, entre lo que es el C, su posición original para la barra CD y C para la barra AC. Siempre hablamos de que esos desplazamientos son muy pequeños y que a efectos prácticos sigue siendo el mismo punto, aun cuando este diferencial de desplazamiento lo podemos calcular. El señor Jimmy Duque pregunta en el ejercicio que teníamos de hallar la rotación en cualquier nodo. En cualquier nodo no, en el ejercicio que era de tarea decía cuál nodo específicamente era, lo decía en el enunciado del problema. Luego lo podemos revisar un momento. Ok, eso era un paréntesis allí. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a qué es lo que en definitiva hay que hacer. Lo primero es, pregunta, ¿es una estructura isostática? Eh, pero vamos a quedarnos en la anterior. Y esto lo vamos a pasar muy rápido. En principio,
podemos ver que, por ejemplo, lo podemos ir viendo por parte o podemos hacer la contabilidad, ¿no? Si hacemos la contabilidad en los términos que lo hemos manejado con anterioridad, tenemos que hay 4 barras, son 3 por 4, 12 grados de libertad en el plano. Aparte de eso, tenemos ahora, digamos, lo que serían restricciones. En una restricción clásica articulada decíamos que teníamos 2 por n menos 1 y siendo n el número de barras que llega al nodo, en este caso tenemos 3, menos 1 serían 2 por 2, 4. Entonces aquí estamos hablando de que hay 4 restricciones. Esta es una restricción interna también y si bien no tenemos una ecuación directamente para esto, podemos decir lo siguiente: si nos paramos en cualquiera de los dos extremos de C, digamos que nos paramos en el extremo C de la columna AC, vemos que al elemento que está adyacente allí, lo estamos restringiendo en cuanto a rotación, o sea, no le permitimos que rote diferente a nosotros, pero también le estamos restringiendo la posibilidad de desplazamiento vertical relativo. Entonces, pero estamos permitiendo el desplazamiento horizontal relativo. Entonces aquí son 2 restricciones ahí adicionales. Dijimos para llevar la cuenta que teníamos 3 por 4, tendríamos 12 grados de libertad si no hubiese vinculación entre las barras. Vamos a ir siempre a lo más fácil. De B a D, tenemos que la restricción B le impide subir, o sea, el desplazamiento vertical y horizontal, más no impide la rotación. Entonces aquí estamos restando otra vez 2 grados de libertad. Y en A estamos también restringiendo el subir y bajar y el desplazamiento horizontal y vertical a esta barra AD y también a la barra AC. O sea, son 2 restricciones que estamos viendo aquí en A para cada una de las barras. Eso nos da 4 grados de libertad. O sea, 4 restricciones, perdón. Fíjense que con esta ya pasamos por todos los nodos y tenemos aquí menos 2, menos 4 son menos 6, menos 8 y menos 4 serían menos 12, que cancelan efectivamente los 12 grados de libertad. Con eso llegamos a un neto de 0, lo que nos dice que numéricamente tendríamos 0 grados de libertad, o sea, es una estructura isostática desde ese punto de vista. En cuanto a rotaciones, hay varias formas de verlo, ¿no? La primera, y quizás la más fácil, sea, digamos, miren este triángulo ABC. Eso se ve que es perfectamente isostático. Es una forma clásica de armado, digámoslo así, de ensamblaje de elementos, con lo cual sabemos que D está perfectamente quieto y esas 2 barras, suponiéndolas perfectamente elásticas, estarían también totalmente estáticas, ¿no? Entonces, nos queda el conjunto ACD, a ver si hay posibilidad de desplazamiento en términos otra vez de elementos perfectamente rígidos. Lo más fácil, en principio, es ver, D es el centro de rotación, sería un centro de rotación claro del elemento CD, que estaría permitiendo un desplazamiento, en dado caso, en este sentido, vertical para el nodo C, perpendicular a ese radio, ¿no? Pero dado que AC impide el desplazamiento vertical relativo y asumiendo rigidez perfecta, este desplazamiento no es posible. Ahora, por el otro lado, vemos que decimos que CD entonces no se va a mover, está perfectamente estable. Y en complemento a eso, entonces decimos, bueno, si está perfectamente estable, la posibilidad que permite este vínculo es de traslación en este sentido horizontal.
no de rotación. En la rotación si se dé, no puede rotar porque es rígido. Aquí no hay posibilidad de rotación. Entonces tendríamos solamente posibilidad de traslación horizontal, pero esta vinculación en A impide la traslación justamente de la barra. Permitiría la rotación, que nos da una posibilidad así de desplazamiento horizontal de este nodo, pero de desplazamiento horizontal con rotación en torno a este punto, lo cual contradice a lo que acabamos de revisar por acá. En definitiva, no tenemos una posibilidad de traslación tampoco. Y eso, digamos, en términos de muy rápidamente hicimos una pasada en términos de centros instantáneos de rotación y no hay centros instantáneos de rotación consistente para ningún elemento de nuestra estructura. Bueno, a sabiendas de eso, y si bien para el ejercicio de examen que van a tener, porque hemos visto solo hasta allí una estructura isostática, toda esta revisión no sería necesaria si ustedes la ven clara de que hay isostaticidad en el ejercicio que se les plantea. Eh, pero bueno, espero que no ocurra un error de mi parte y les vaya a poner un mecanismo o una estructura hiperestática, lo cual sería, digamos, digno de reclamo a los efectos de verlo durante el examen. Pero justamente la idea es que lo visualicen en el momento del examen y no después. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces, teniendo claro que es una estructura isostática, entonces vamos a pasar al primer punto que habla de determinar la rotación en el nodo C. Para eso, entonces, nuestra receta siempre es resolver un sistema primario, que en este caso es una estructura isostática, entonces vamos a resolverla como tal en términos de lograr lo que vamos a buscar como objetivo en primer lugar es encontrar los diagramas de momento y fuerza axial para cada una de las barras. ¿Ok? Entonces, un sistema primario con las cargas reales. Aquí tenemos nuestras cargas reales, estas 4 toneladas metro y estas 10 toneladas metro. Y bueno, y por estática aquí tenemos fuerzas sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. Eh, no sé por qué lo marqué por aquí, porque la verdad es que no parece tener uno no sale directamente, al final de cuentas, bueno, X. En todo caso, no, B horizontal. Sí, no, perdón, B horizontal igual a cero es la cuestión. Eso realmente sería si hacemos sumatoria de momentos de D hacia abajo. Vemos que efectivamente no hay ninguna carga externa, lo único que produciría momento es la fuerza, la reacción horizontal, y puesto que no hay ninguna otra fuerza allí, entonces la deducción, digamos allí, o lo que saldría es que tendremos que la reacción horizontal en B es cero. De allí pudiéramos irnos directamente a calcular la reacción horizontal en A por sumatoria de fuerzas horizontales, que está en esta línea de aquí abajo. Déjenme irlo marcando. Lo tenemos por aquí. Y aquí tenemos la fuerza horizontal en A. Decíamos aquí teníamos la fuerza horizontal en H, perdón, en horizontal en B. Si hacemos sumatoria de momentos en A, la única componente que nos produce momento, aparte de las fuerzas externas, sería la reacción vertical en B, que al final de cuentas la terminamos calculando por acá, sería este 9,5. Y con perdón, y la A vertical, entonces la hacemos por sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos estas 10 toneladas que se ven entonces repartidas aquí en media tonelada por aquí y 9,5 toneladas por acá. Fíjense que aunque la carga está muy centrada, el efecto de esta carga horizontal distribuida hace que manda prácticamente toda la carga, todo el efecto de esa carga vertical acá al nodo B. Bueno, en principio no hay mayor problema con eso, una estática que todos ustedes en la clase de ayer mostraron que podían hacerla sin mayor problema. Y
pasamos al punto siguiente, que entonces ahora es para cada uno de los elementos hacer su despiece y en definitiva irnos a tener nuestra ecuación de momentos y ecuación que nos define la fuerza axial. Pudiéramos también, tenemos de hecho la ecuación aquí del corte, y si quisiésemos incluir las deformaciones por corte, eh, bueno, tendríamos que tomar en cuenta esta ecuación con una de las integrales que ya conocemos. En todo caso, ¿de dónde sacamos esto que teníamos por aquí? Permítame rayar nuevamente. Teníamos una reacción vertical por acá. Bueno, a la hora de la verdad no, bueno, sí fue hecho, a ver, bueno, no le veo mayor cosa a esto. Lo que sabemos es que una de las cosas digamos, se entró en duda ayer era lo siguiente, digamos que aquí colocamos efectivamente nuestras cargas externas, estas 4 toneladas aquí distribuidas, y en principio eso es lo que, digamos, tenemos conocido como seguro allí, ¿no? A la par de eso, tenemos lo siguiente, que si, siendo el que el nodo C no transmite corte, toda esta fuerza horizontal tiene que ser absorbida únicamente por el extremo inferior de la barra, ¿no? O sea, de alguna manera pasa o al vínculo a tierra en A o alguna parte de esa fuerza pasa a la barra inclinada AD. Pero en todo caso, la propia barra AC tiene estos dos valores, ya son propios de ella. ¿Okay? ¿Qué cosa podemos ver adicionalmente? Que esta barra no está equilibrada en términos de momento. Y entonces podemos efectivamente, haciendo sumatoria, fíjense que aquí abajo el momento es cero en A. Entonces hacemos sumatoria de momentos en A con esta, bueno, la fuerza esta de 12 no produce momento, pero esta de 4 toneladas distribuida sí lo produce. Y eso se puede cancelar únicamente con este momento de 18 toneladas. La otra forma sería con una fuerza, una reacción interna horizontal, pero este vínculo decíamos que no permite esa transmisión. En lo que aquí tenemos, no está, digamos, explicado el por qué es 0,5 la reacción acá, ¿no? Y de momento no lo podemos saltar, pero el hecho es que esta barra que está acá, está la barra AD, está en tracción pura, ¿no? Perdón, en fuerza axial pura, ¿no? Evidentemente no está sometida a momento, está articulada en sus dos extremos, su sumatoria de momentos de un extremo al otro es cero. Entonces las fuerzas, o sea, eh, lo que queremos decir con eso es que, eh, digamos, si tuviésemos una fuerza perpendicular a la barra AD, en un extremo tendría que estar compensada por el otro extremo, pero eso produciría a su vez rotación. Entonces no puede haber componente perpendicular al, al eje de la barra AD. Y si no puede haber componente, si solamente puede haber componente, digamos, alineada en el sentido AD, ¿ok? Y puesto que no puede tener componente perpendicular, lo que nos lleva a pensar en que, no, simplemente hasta ahí nos podemos parar. Pero de momento, este valor que tenemos aquí, digamos que esté como traído de alguna otra parte por el momento. Sin embargo, nuestras ecuaciones de corte y momento, efectivamente vemos aquí el corte era 12, la pendiente es de -4, pero lo que hablábamos ayer como muy importante es que tenemos aquí que toda esta ecuación no funciona si nosotros estamos partiendo de que este es nuestro origen a los efectos de X. Aquí X vale 0 y aquí X vale 3. Entonces tenemos para aquí igual a 0, el corte es 12, aquí lo tenemos.
Y en la medida que vamos creciendo, fíjense, cuando llegamos a x igual a 3, tenemos 3 por 4, 3, perdón, 3 por 4, nada, aquí la ecuación. 4 por 3, 12, 12, 0. Ajá, sí, perdón, llegamos a corte 0, efectivamente acá, ¿ok? A diferencia de momento que arrancamos con momento 0 y llegamos a momento 18 para cuando x vale 3. Bien, eso es para la columna esta que tenemos por acá. Si seguimos con nuestro ejercicio. Ok, ya teníamos esto por allá. Aquí de hecho está el cálculo de cómo llegamos al momento de las 18 toneladas metros. Eh, ajá. Para la viga tenemos nuevamente las fuerzas externas, en este caso tenemos nuestras 10, perdón, 10 toneladas metros por acá. Estas 18 toneladas efectivamente nos vienen del cálculo de por allá abajo. Eh, Aquí tenemos que el momento es 0. De allí efectivamente podemos sacar nuestro sospechoso 0,5 que teníamos por acá. Y lógicamente por sumatoria de fuerzas verticales también sacamos nuestro 9,5. Este 0,5 es el que nos traemos para acá. Bueno, aquí está numéricamente todo el cálculo, momentos en B, hacia la izquierda lógicamente en nuestra barra y ahí llegamos a este 0,5 que habíamos hablado. Aquí entonces tenemos ya, dado el equilibrio en nuestra barra, entonces tenemos nuestros diagramas de corte con un brinco por acá, por la carga concentrada. Tenemos aquí dos cortes distintos, lo que nos da que en el momento tiene dos pendientes distintas. Y aquí viene el factor que es especialmente relevante que hablamos ayer. Al tener una discontinuidad en nuestra ecuación de momentos, tenemos que plantearnos con dos ecuaciones de momento efectivamente, ¿no? Entonces, para la parte izquierda de la aplicación de la carga, o sea, la primera mitad, digámoslo así, de esa viga, tenemos esta ecuación de momento que tenemos acá. Vamos a ponerle otro color en eso. Tenemos esta ecuación de momentos que tenemos acá. Y para la segunda parte tenemos esta otra ecuación de momento. Eh, el aspecto súper importante que habíamos hablado ayer es que para este caso 19, ajá, fíjense lo siguiente, ¿cuánto vale el momento aquí en el punto medio? Decíamos que teníamos 18 con la ecuación, ajá, fíjense aquí en la ecuación que dedujimos para acá, para el comienzo. 0,5x más 18. La longitud de en nuestra barra allí, vamos a ver un momento, eh, creo que eso eran 4 metros que medía esa barra, ¿no? Ah, sí, aquí está MAC 4, sí, así es. Decíamos entonces, para 2 metros teníamos aquí 2 por 0,5 es 1, más 18 son 19. El momento aquí, este es un 19 que está escrito poco legible, pero es un 19. Ahora fíjense que nuestra ecuación acá dice que para x igual a 0, el momento es 19, o sea que estamos partiendo como que si nuestras coordenadas para el segundo tramo de esta viga, estamos partiendo de la mitad. Entonces tenemos para esta ecuación que tenemos de primero, esta sería estaríamos partiendo de aquí. Pero para esta ecuación estaríamos partiendo de aquí. Allí estaría nuestro cero.
Y decíamos ayer que eso era súper importante porque a la hora de, cuando hagamos nuestras integrales de momento, eh, tenemos y diferencial de x, mis límites de integración para aplicar esta ecuación con esta m mayúscula va a ser de 0 a 2, pero cuando aplique esta no, ya no va a ser de 2 a 4, sino de 0 nuevamente a 2. ¿Sí? 0 a 2 y 0 a 2. Si hubiese puesto la ecuación menos 9,5x más, creo que si lo alargo esto para acá, aquí estaría llegando es a un 38, si no me equivoco. Mi otra ecuación sería menos 9,5x más 38, y entonces en ese caso mis límites de integración, ya el origen sí estaría aquí, y mis límites de integración sí serían de 2 a 4, no de 0 a 2. ¿Okay? El otro punto es que vamos a quedarnos con esto que está aquí calculado, o sea, vamos a quedarnos con este segundo, este origen de coordenadas que marcamos por acá. Y para los límites cuando integremos aquí van a ser ahora de 0 a 2. La gracia es que ahora en nuestro complementario, cuando lo hagamos, la ecuación del momento que tengamos este m minúscula que se refiere al sistema complementario, tenemos que también tomar en cuenta que tenemos que dividir nuestra ecuación en dos partes y que la segunda parte debe tener este origen de coordenadas. ¿Okay? Normalmente es más fácil esto ya un tip más que otra cosa, ¿no? En los sistemas eh, complementarios es menos frecuente que tengamos discontinuidades en los diagramas de momento y de corte, ¿no? Podemos tenerlo, pero es menos común, ¿no? Entonces uno pudiera pensar, bueno, mantengo un solo origen de coordenadas, pero creo yo que es más fácil eh, armar esta ecuación con lo que se tiene graficado, o sea, usar este cero y no este cero donde tendríamos que ver cómo tendría que ser la ecuación de la recta cambiándoles el origen, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de gusto de cada quien y de facilidad. Lo que ustedes visualicen más fácil, por ese camino se pueden ir sin ningún inconveniente. Lo que sí es nuevamente, tiene que ser consistente las referencias, los ceros referenciales de cada barra para el sistema complementario y para el sistema primario deben ser los mismos. ¿Ok? Bien. Entonces ya aquí tendríamos lo que es la columna, la viga horizontal, sí, la B, BC creo que era eso. Y bueno, y seguimos con los demás elementos de nuestro conjunto. La columna esta que está aquí a la derecha, entonces tenemos nuestras 9,5 toneladas. Eso se convierte se ve que era pura fuerza axial. Recuerden que aquí teníamos reacción horizontal cero. Y bueno, y puesto en estos términos, tenemos que la barra AD, entonces efectivamente queda con cero fuerza axial. No hay cortes, no hay axial, no hay nada. ¿Okay? Con esto ya tenemos todas nuestras ecuaciones para hacer los cálculos considerando, bueno, de hecho tenemos hasta ¿cómo se llama? Las ecuaciones para corte, si quisiéramos calcular. Como vamos a ir en primer lugar a calcular la rotación en el nodo C, entonces, bueno, ahora este va a ser nuestro modelo a calcular. A ver, aquí se hizo cálculo desde hacia abajo a la misma, se siguió la misma secuencia, o sea, aquí no hay reacción horizontal. Sumatoria de fuerza, no sé qué escribí por aquí. Bueno, vertical, sumatoria de fuerzas verticales. AB más, perdón, la vertical en A más la vertical en B son cero. Fíjense que no hay fuerzas verticales en esto. Pero y de ahí no sacamos, sino que bueno, esa suma vale cero. O sea, lo que uno sea para arriba, lo otro es para abajo. Y la sumatoria de momentos en A
nos está dando la reacción vertical por aquí, que es menos 0,25, con lo cual la otra, lo que dijimos, la del otro eje, es la misma cantidad en sentido contrario. Esto es lo que tendríamos en nuestro sistema. Bueno, en realidad deberíamos también poner allí, perdón, eh, deberíamos poner aquí también esto, ¿ok? El momento unitario. Ahora sí tenemos nuestro sistema en equilibrio. Bien, de allí pasamos a hacer exactamente la misma gracia que hicimos con los otros. Conocemos la situación en nuestra viga, hacemos nuestro diagrama de corte, nuestro diagrama de momento y nuestras ecuaciones para corte y momento. Ayer hubo alguno de ustedes que preguntó que si en el examen era necesario hacer los diagramas, si no recuerdo, ¿no? Si no recuerdo mal, os bastaba con sacar las ecuaciones. Dependiendo de qué, o sea, ustedes pueden obtener las ecuaciones por distintos métodos, pero, y en principio todos serían válidos. Pero la gracia es que si me interesa que aparezcan los diagramas, justamente para yo poder ver efectivamente si, dónde consideraron ustedes su X inicial, porque yo pudiera decir también, y para ustedes sería perfectamente válido, yo tiendo a poner los orígenes en el extremo izquierdo en las vigas y en el extremo inferior en las columnas, pero ustedes determinar la ecuación de esta, digamos, esta ecuación de momento, por ejemplo, sería más sencilla si yo digo que la voy a definir en estos términos. ¿Ok? No que sea mucha la diferencia, pero para el rojo tendría esta ecuación de momento 0,25 por x menos 1. Mientras que si considero el verde sería solo el 0,25x. Y bueno, y bien es que si el signo es positivo o negativo, también allí esa orientación ayuda, eh, digamos, nos deja, si volteamos la hoja completa, sería positiva esa pendiente, ¿no? Igual que acá. Pero si lo vemos de aquí hacia la izquierda y decimos que va bajando, entonces tendríamos menos 0,25x. El tema es que haciendo el análisis de el primario y el complementario, si se les ocurre un reenfoque diferente para uno y otro, van a tener problemas justamente por no utilizar el mismo origen de coordenadas para nuestro sistema. ¿Ok? Bien, vamos a nuestro ejercicio. Seguimos con nuestra carpintería, por decirlo así. Eh, bueno, aquí hay un detalle interesante, ¿no? Eh, Fíjense que si nosotros calculamos, eh, de hecho esto es especialmente importante e interesante. Para nosotros calcular el momento en C, decimos que, perdón, la rotación en C, decimos que colocamos un momento unitario en ese nodo. ¿Ok? Pero entonces viene el punto siguiente, ¿no? Ok, coloco un momento en ese nodo. Pero uno puede decir, bueno, ¿lo coloco en dónde? Lo coloco, déjame rayar aquí un momento. Lo coloco aquí o lo coloco aquí. ¿Ok? Un momento unitario aquí o un momento unitario aquí. O sea, son dos alternativas. Aquí yo lo puse en el nodo, bueno, pero no sabemos realmente en qué parte del nodo. Sin embargo, fíjense en lo siguiente. Cuando hago mi estática aquí, comencé por SD y lo coloqué todo ese momento allí. Ay, ¿por qué no digo 0,5 aquí y 0,5 aquí? Claro, en el mismo sentido, para que sumen el 1. Pudiera ser. O pensar yo que ese 1 se reparte de esa manera. Pero fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo coloco efectivamente aquí, digo, no, es que ese momento está es aquí?
Y vamos a suponer que todo ese momento está allí y no lo coloco aquí, sino simplemente aquí. ¿Cómo cancelo yo este momento? Cómo puedo hacer yo que esta barra esté en equilibrio? El nodo a este tipo patín dijimos que no puede transmitir fuerza horizontal. ¿Ok? Entonces, y fuerza vertical, si yo hago momentos en el nodo A hacia arriba, entonces yo digo, bueno, tengo este momento aquí, pero no tengo una fuerza horizontal que me cancele esto y no hay ninguna otra fuerza externa, ¿no? Pero la única forma que yo tendría para anular esto sería venir con un momento justamente que le viene de la barra de arriba. ¿De qué magnitud? De magnitud 1. A final de cuentas, ahora qué pasa, estos dos momentos se anulan y nuestra barra nuevamente queda sin corte. ¿Ok? Y bueno, y la fuerza axial viene de por otro lado, pero la fuerza axial no produce momentos aquí. Y fíjense que si yo digo que ahora esto está en equilibrio justamente aquí en el nodo y la barra no recibe nada, este momento que está aquí justamente es el que está pasando para, veámoslo aquí, pues, este momento que viene para acá por equilibrio del nodo. ¿Ok? Entonces, allí hay que tener un poquito de cuidado justamente con esto. Profe, disculpe, Diga, ¿puedes repetir eso último, por favor? ok, déjame borrar todo por un momento. Decía, el momento, yo pongo un momento en mi rotación, en mi nodo C, de manera que justamente responda a la rotación que quiero calcular. ¿Ok? Yo puedo decir que ese momento está en la barra superior o en la barra inferior. En principio es indistinto. ¿Ok? Aquí se hizo como poniéndole en la barra superior y no, bueno, y no hubo mayor problema. Si está todo allá arriba, no pasa nada para el de abajo. Pero si lo hubiese decidido hacer al revés, yo voy a poner este momento aquí, un momento unitario. ¿Ok? ¿Cómo logro yo la estabilidad de esta barra? En principio uno dice, bueno, si yo hago momentos alrededor del nodo A, de A hacia solamente viendo aislada nuestra barra, esta barra tendería a rotar en sentido antihorario. ¿Cómo evito yo eso? Uno dice, en términos clásicos, uno dice, no, es que tendría una fuerza horizontal que anula el momento y ya está, y aquí entonces habría también una fuerza horizontal que estaría llegando para compensarlo y ya estaría en equilibrio. Pero resulta ser que esta fuerza horizontal no puede venir de la barra de arriba, porque allí hay justamente un patín. No hay posibilidad de transmisión de corte de fuerza horizontal. Entonces esta barra no puede estar en equilibrio bajo este esquema. La única forma de que este momento sea anulado es que como este nodo tipo patín con empotramiento, con force a momento, es capaz de transmitir momento, entonces tiene que ser que desde arriba está llegando un momento contrario de la misma magnitud, sentido contrario, que lo anula simplemente. Entonces, si yo hago la sumatoria de momentos de A hacia arriba, tengo un momento en un sentido, otro momento en el otro sentido que se anulan. Nada de fuerzas aquí. Y ya tengo mi barra en equilibrio. ¿Cuál es el momento en cualquier sección de la barra? ¿No? Cero, sencillamente. Si yo hago momentos de aquí hacia arriba o hacia abajo, en cualquiera de los dos casos, veo que mi momento va a ser cero. ¿Ok? Entonces la barra, de hecho, aquí está sometida solamente a fuerza axial. ¿Ok? Ahora, este momento que viene de arriba, yo tendría que pasarlo efectivamente a mi otro extremo, ¿no? Entonces, si lo veo como nodo, si este era mi nodo en el que yo estaba colocando aquí el primer momento y aquí estoy colocando el contrario, ahora paso este momento en sentido contrario otra vez a mi elemento aquí en la barra. Y a final de cuentas me está quedando, bueno, el cálculo que hice al comienzo, pues. Este momento ahora sí puede ser anulado, no puede ser compensado con un momento aquí en este extremo de la barra porque aquí hay una articulación, entonces tiene que ser por la reacción vertical que venga por acá.
¿Ok? Por allí va la cosa. El tema es que siempre se plantea cómo se distribuye cuando yo pongo una rotación o inclusive si quisiera calcular el desplazamiento vertical de D, yo puedo, déjame ponerlo al revés si yo quisiese calcular, que no me acuerdo si se pide efectivamente el desplazamiento vertical en D, yo pondría una fuerza aquí unitaria. ¿Ok? Entonces, bueno, esa fuerza unitaria viene como corte por esta barra, viene como parte de la fuerza, la componente vertical de la fuerza de esta barra o viene totalmente por esta barra. Cuando yo hago mi despiece, perdón, primero mi equilibrio general y después empiezo a hacer los despieces, al final el despiece y el equilibrio de cada una de las barras me va a decir cuánto de esta fuerza se va para cada una de las barras y dónde se producen momentos y dónde no, etcétera, etcétera. Algunas veces con la práctica van viendo que, bueno, una diagonal que no tiene, eh, eh, está articulada en sus dos extremos, entonces saben que tiene solo fuerza axial, que no tiene componente perpendicular a ella y eso los lleva a tomar algunas decisiones, o mejor dicho, algunas conclusiones más o menos claras. Sin embargo, el cálculo como tal le lleva a sus resultados lo que tiene que ver. Bien, seguimos entonces. Tenemos la columna, tenemos la CD también, la viga CD. Continuamos con la BD, la columna esta que está aquí también está sometida a pura fuerza axial y la inclinada sigue estando sin tener ningún efecto mejor dicho, no hay eso, no recibe cargas a final de cuentas. Tengo entonces mis ecuaciones de M minúscula para las dos barras, pero una sola barra, fíjense, tiene aquí. La barra CD es la única que va a tener ecuación de momento. ¿Okay? Ayer decíamos también que algunos de sus compañeros ya había pasado algo de esto y entonces decía que era preferible hacer primero los complementarios porque con eso puedo darme cuenta que puedo ahorrarme algunos cálculos de ecuaciones del primario que al final no voy a utilizar. Fíjense también que en este ejercicio yo les pido dos desplazamientos. Uno era la rotación en D y otro era un desplazamiento, no me acuerdo cuál era, pero bueno, de todas maneras lo que no necesitan para calcular C en el primario, de repente sí lo necesitan para el otro cálculo de desplazamiento. Pero bueno, eso después haré algún comentario extra de eso. A final de cuentas, entonces decimos, aquí hay dos aspectos importantes, ¿no? Primero es que, eh, en, permítame un segundito para ya, dejar de compartir, pero ya, fin de la presentación. Déjame un momento. Aquí estoy lo que quiero. Oh, ok. Voy a compartir nuevamente. Si encuentro la. Ok. Ok. Volví para acá. Realmente. Ay, lo que quería aquí. Ajá. Era traerme mi ecuación general en la que hemos estado viendo, ¿no? Fíjense lo siguiente. Para calcular la deformación que sea que estoy viendo, yo tengo varias integrales donde tengo por una parte las que tienen que ver con fuerza axial, otra con momento, otra con corte y otra con torsión. Para este caso estamos examinando tanto los efectos, considerando los efectos de flexión y los efectos de axiales. Estamos despreciando los de corte, ¿no? Pero fíjense que el desplazamiento total o esa rotación, en este caso total que estamos determinando,
está compuesta de sumandos. Lo que quiere decir es que yo puedo calcular por separado el efecto axial y el efecto flexional y luego acumularlo sencillamente. Entonces nada más aquí por ahorrar un poquito de tenerlo un poquito mejor distribuido, hablamos de el desplazamiento en C en términos de rotación debido a flexión, entonces viene armado por aquí, ¿no? En AC teníamos que la barra AC para el complementario tenía momento cero, CD lo teníamos dividido en dos partes que decíamos que los límites de integración justamente lo dividimos de 0 a 2 para la parte izquierda de la viga y la segunda parte también era de 0 a 2. Entonces teníamos por aquí el M mayúscula, aquí, o sea que es corresponde al primario, aquí corresponde al complementario y la segunda parte, aquí está la ecuación de momento del primario, aquí la del complementario. Y en el ejercicio debió decir, no sé si lo leí, que todos los elementos tienen E por I igual y constante. Y por eso pueden salir el 1 sobre I de nuestra integral. Para la barra BD y para la barra AD, BD y BD, esta columna a la derecha, y AD, teníamos que los complementarios eran cero, por lo cual el producto iba a dar cero, y aquí tenemos nuestro cero, y al final de cuentas, toda esta parte, toda esta componente de flexión nos está dando menos 34 sobre EI. ¿Okay? Lo tenemos por aquí abajo. Aparte de eso, tenemos que, decíamos, aquí está este valor, lo tenemos por aquí. Podemos hacer aparte, entre comillas, debería ser un sumando más, dado que es la suma de las dos cosas al final de cuentas. Aquí nuestras integrales, como eran, recuerden que las n eran constantes en cada uno de los, en AC, donde habían fuerzas axiales al final de cuentas, ¿no? Entonces, al ser valores constantes, salían de nuestra integral, nos queda estrictamente la integral de 0 al final de la barra del diferencial de x, eso es la longitud de la barra, que es este factor que está aquí. Entonces, n mayúscula por n minúscula por la longitud entre a por e, para CD era 0 digamos, la componente por axial, BD tiene aquí sus componentes y AD también era 0. En definitiva queda 1 sobre A por E con factor común, ¿verdad? Y tenemos aquí nuestro valor por axial, que es este valor que está aquí, y que lo copiamos por acá. Nuestra deformación, nuestra rotación en C, es la suma de estos dos valores por acá. Lo que es claro es que, fíjense, ambos están dando negativos. Recuerdan que nosotros supusimos que este era nuestra fuerza virtual unitaria, la pusimos en sentido antihorario. Lo que quiere decir esto, a final de cuentas, es que para este esquema de carga, nuestra rotación va a ser en sentido contrario. Entonces, en vez de girar hacia allá, va a girar en este sentido. Quizás hacer una cosa así, y una cosa así. No nos importa mucho. En realidad, esta barriga no tiene mucho sentido con esta condición de carga. También puse este nodo como si no se desplazara, y la realidad es que sí se va a desplazar, es evidente, ¿no? Pero solamente quería darles como el sentido de esa componente, ¿ok? Como esa rotación tiene ahora un sentido antihorario y no horario, ¿ok? Con eso, digamos que cubrimos la primera parte del ejercicio. Si fuese una clase de diseño, tocaría decir, bueno, yo quiero limitar esa rotación, digamos, a un radián, entonces tendría que buscar un perfil que tuviese, digo, si fuese acero, ¿no? Un perfil que tuviese una inercia, bueno, el módulo de elasticidad del acero lo conocemos, entonces buscamos un perfil que, colocando aquí su valor de inercia y de áreas correspondientes, nos dé que este delta sea menor a un radián. Si nuestro condicionante fuese esa rotación, podemos buscar cuál es el perfil más pequeño que nos meta dentro de esa exigencia.
¿Ok? Lo mismo aplicaría si fuera para concreto, pues conocemos módulo de elasticidad medio y del concreto, según lo que era, y tendríamos eso, digamos que fuese una sección rectangular y pueden calcular áreas e inercias, algunas geometrías que cumplan con la deformación que ustedes consideren como tolerable para su ejercicio. Y con eso estaría cubierto ya la primera parte del ejercicio. Eh, la segunda parte del ejercicio, perdón un segundo. Ok, la segunda parte del ejercicio también se refería al nodo C, pero ahora decía cuál es el desplazamiento relativo entre los dos extremos de D. Justamente el vínculo permite un desplazamiento horizontal relativo. Para ello, nuestro sistema primario es exactamente el mismo. ¿Okay? Aquí está solo repetido toda la misma perolata, no tiene ningún cambio, pero nuestro desplazamiento relativo, ahora tenemos que colocar unas fuerzas que efectivamente provoquen ese desplazamiento relativo. Y colocamos entonces, digamos que si colocásemos, déjenme hacer una pequeña, si nosotros dijésemos que colocamos una única fuerza horizontal en la parte superior del nodo C, y hacemos nuestro cálculo, eso nos estaría diciendo o dando como resultado el desplazamiento de ese nodo hacia la derecha. Digamos que diera positivo, nos da hacia la derecha. Y si nosotros calculamos no eso, sino, a ver, si no calculamos este desplazamiento acá, sino que colocamos la fuerza también hacia la derecha, también unitaria, y usamos este sistema como complementario, estaríamos calculando el desplazamiento horizontal de este punto que está aquí. Pues, ¿okay? Entonces, en el primer caso tendríamos este desplazamiento. En el segundo caso tendríamos este desplazamiento. Si nosotros queremos saber cuál es el desplazamiento relativo entre ambos, tenemos que restar uno del otro. Entonces, todo eso lo podemos hacer de una vez, justamente si colocamos un desplazamiento en un sentido y el otro en el desplazamiento con signo contrario. Ahí que estamos obteniendo la resta de esos dos desplazamientos. ¿Ok? Si quisiésemos calcular el desplazamiento, la rotación, digamos que este ángulo lo podemos calcular por geometría, pues este es 4,3, arco tangente es 3/4 y podemos tener este ángulo, ¿no? Pero ese es el ángulo, digamos, de la estructura sin carga. Si nosotros quisiésemos calcular la rotación o el cambio en ese ángulo, entonces tendríamos que calcular primero la rotación de este elemento, luego la rotación de este elemento y hacer la diferencia. Entonces, si queremos calcularla de una vez, entonces decimos, bueno, voy a poner esta como un unitario y este en sentido contrario también como unitario. Se me escapó un gazapo, vamos a ponerlo. Este también como unitario. Al hacer esto, estoy justamente calculando la rotación de uno menos la rotación del otro. Y sería esa rotación relativa, sería el cambio de ángulo entre estos dos elementos. ¿Okay? Bien, volvamos a nuestro ejercicio entonces. Este sería nuestro caso complementario para calcular desplazamiento relativo allá. Sería nuestro complementario y entonces aquí hacemos efectivamente nuestros cálculos, lo que corresponda. Aquí tenemos que las reacciones en los apoyos al final son todos cero. Todo esto se va a quedar como unas fuerzas internas y justamente procedemos a lo mismo que decíamos antes. Ahorita si tengo una fuerza aquí eh, y que digamos que está anulada en términos horizontales con un unitario aquí abajo. Esto está en desequilibrio en términos de momento. Necesito estas 3 toneladas metro y con todo eso ya armo mis diagramas de corte y momento. Para la barra CD pasamos a lo mismo. Tenemos
fíjense que esta fuerza horizontal original, la teníamos, estas dos fuerzas, una la coloqué aquí, porque allí está en esa barra efectivamente, y la otra la coloqué aquí en la otra barra. ¿Ok? Se genera así el momento para poder equilibrar en términos de rotación a esta barra, y ese momento se transmite a la otra barra en sentido contrario, efectivamente, ¿no? Y bueno, y por ahí sigo generando mis condiciones de equilibrio para las distintas barras y mis ecuaciones de momento para cada una de ellas. Fíjense que en este caso, la barra BD tampoco tiene cargas, y de hecho sabíamos que aquí no habían reacciones, pero tampoco hay reacción vertical siquiera, ¿no? Todo esto se queda aquí adentro, y para que la energía de deformación viaje, digamos, lo que hace es cerrar el triángulo, y entonces la diagonal en este caso tiene pura fuerza axial, y aquí la determinamos y nos da 5 cuartos en tracción. ¿Ok? Pero no hay momentos ni hay cortes en nuestra barra. Total, tenemos aquí ya nuestro complementario para esta determinación de desplazamientos relativos. Si pasamos, aquí estaba la vertical en cero, y luego venimos justamente a la misma rutina que ya hemos hablado. Nuestras ecuaciones de M mayúscula, M minúscula, o sea, para la barra AC, para la barra CD, otra vez está dividido en dos partes porque el sistema primario ya lo teníamos dividido en dos partes. Entonces también nuestra ecuación de M minúscula para CD tenemos que dividirla en dos partes. Vamos atrás un momento. La barra CD, ¿ok? Fíjense que aquí podríamos hablar de una única ecuación de momentos, ¿ok? Pero como en el primario la dividimos en dos con dos orígenes distintos, aquí también necesitamos dividirla en dos. Entonces que para la primera parte tenemos el 3 cuartos de x menos 3, y para la segunda parte sigue la misma pendiente, 3 cuartos de x, pero ahora como trasladamos el origen aquí a la mitad, bajaría a menos 1.5, ¿no? Menos 3 y menos 1.5. Y eso es lo que ven aquí. Aquí está menos 3, voy a marcarlo. Aquí está con el menos 3 para la primera parte, y aquí está con el menos 1.5. Este es m, esto es m, esto es mayúsculo de primario, y esto es del complementario, para la parte izquierda y para la parte derecha. Y como separamos la cuestión, tenemos de 0 a 2, y aquí no es de 2 a 4, sino de 0 a 2 nuevamente. Que les repito, pudo haber sido de 2 a 4, pero este término iba a cambiar y este término iba a cambiar también. Pero si hacen esos cambios, al final llegamos a exactamente el mismo resultado. ¿Okay? Bien, en B y D teníamos las componentes también en cero, en términos de la parte de momento. Ahora, si le sumamos la parte axial, entonces otra vez tenemos que las axiales son constantes a lo largo de las barras. Entonces salen de la integral y solo queda por la longitud, por la longitud. Aquí estaban ceros para el para el primario. Aquí habían cero para el complementario y cero para el primario, pero bueno, están anotados a final de cuentas. Cuando resuelvo mis integrales, evalúo entre los límites que correspondan, lo que corra, y al final tenemos que el desplazamiento del nodo C en horizontal y en C relativo nos queda en términos de E por I y de A por I. Nuevamente, si queremos delimitar ese desplazamiento a X cantidad, entonces tendríamos que buscar valores de E por I, o sea, perfiles o secciones de concreto que sean consistentes y limite, digamos, reduzca ese desplazamiento dentro de lo que considere yo tolerable para mi sistema. Dicho sea de paso, cuando digo tolerable, siempre son medidas pequeñas. No puede ser que yo diga, bueno, no, es que yo puedo permitir que esto se me mueva 1 metro completo, y bueno, y no tengo mayor problema porque el perfil me queda embolado y tal y qué sé yo.
La realidad es que si usted mueve todo esto un metro completo, entonces aquí ya se genera una excentricidad que genera a su vez momentos adicionales. Eso lo van a ver cuando vean estructuras de acero y el tema del pandeo. Y bueno, y son efectos que estamos no considerando cuando hacemos todos estos cálculos que hemos visto con todas las metodologías que han utilizado hasta el sol de hoy e inclusive lo que van a ver en estructuras 3. Estructuras 2, perdón. Siempre es para deformaciones pequeñas que se supone que se mantiene usted dentro de los límites de hoy, una tolerancia de cálculo y al respecto. ¿Ok? Otra cosa, eso tiene que ver también con que nosotros consideramos aquí para para todos nuestros cálculos, nuestros elementos son unidimensionales y la realidad es que ellos son tridimensionales. Entonces, ¿dónde queda realmente el eje neutro de un elemento y tal y qué sé yo? Todo eso está, digamos, como que es absorbido por todas las consideraciones que después en el futuro van a utilizar en la parte ya no de cálculo, sino de diseño como tal. ¿Okay? Hay muchas cosas en esto. Si ustedes se imaginan, digamos, una cosa, una columna como esta, o sea, una situación como esta donde pueden decir que es una columna, que viene algo así, y que arriba de eso van a tener una, una plancha, perdón, otra viga, y que aquí de repente van a tener esto sobre, sobre rodillos, algo por el estilo. Y bueno, y ahí vienen temas como que de consideración de que no va a permitir la rotación y entonces sea efectivamente funcione como un forzado de ángulo allí. Pero a la hora de la verdad, ustedes pudieran deslizar esto tanto como, digamos, sus elementos hagan que mantengan siempre el apoyo, ¿no? Pero si esto mide, por decir algo, es una columna que mide 80 centímetros, ¿ok? Ustedes pueden fácilmente pensar que esto se pueda mover 5 centímetros lateralmente sin cambiar básicamente su geometría, ¿no? O sea, el hecho de que el punto de aplicación de carga se desplace un poquito aquí internamente, al haber ese desplazamiento, no va a decir que, bueno, cambió mi excentricidad y entonces ahora el momento va a ser mayor sobre el pie en la columna o cosas por el estilo. Esa parte ya se considera así, es en la parte de diseño, que de hecho son pautas que en principio les dice a ustedes, bueno, diseñe con el momento mayorado en cierta cantidad o cosas por el estilo. Eso, digamos, es lo que es la práctica ya real de ejercicio cuando usted está diseñando propiamente dicho. ¿Ok? Bien, entonces ya con esto estarían resueltos los dos problemas que nos planteamos de calcular desplazamientos, eh, justamente de dos desplazamientos, una rotación y un desplazamiento relativo. Podemos calcular rotación en cualquier otro elemento. Ayer algo de lo que vimos, por aquí un momento, y esto terminó. Fin de presentación. Ok. Fíjense en lo siguiente. Este era nuestro ejercicio original. Voy a copiarlo por otro lado. Profe, disculpe, Diga. esta presentación sí está en módulo 7, ¿verdad? Sí, este está en módulo 7. Ok. De hecho, ¿cómo es que se llama ella? Este dice estructura 1, ejercicios. Ejercicios versión 2, algo así dice. Bien. Oigo su voz, pero muy bajito. ¿Me decía? Señorita, a ver quién fue. No la perdí. ¿Alguien hizo una pregunta o fue un ruido que se coló? Profe, yo tengo otra pregunta. Dígame. En la última lámina, la número 17, la última lámina, la otra.
Esa, Ok. Sí, ahí tenemos el menos 169,5 que es lo que responde a la flexión. ajá, la de flexión. Y el uno, ese es 1,125. Sí, Ese es del, lo que responde a las deformaciones axiales de los elementos. claro, claro, ya, gracias, bro. ¿Ok? Pero Mosca, las inercias normalmente crecen mucho más que las áreas, ¿no? Por eso de repente los numeradores no necesariamente dicen quién es el que está mandando allí. ¿Ok? Ok, Perfecto. gracias. Bien. Ajá, venía para acá algo que les mencioné ayer y que teníamos también relacionado con, ¿cómo se llama? Con preguntas, o sea, con temas que vimos en la última clase que tuvimos así, síncrona, perdón, no, vía Zoom, el martes pasado creo que fue. Que decíamos que si bien nosotros aquí habíamos hablado de grados de libertad, que estábamos en una estructura isostática, y decíamos grados de libertad para una estructura perfectamente rígida, estructura con elementos perfectamente rígidos, así determinamos que la estructura es isostática. Habíamos hablado de grados de libertad para una estructura flexible. Y eso es lo que nos dice, bueno, nosotros pues teníamos, calculamos una rotación en C porque ese nodo tiene la posibilidad de rotar. Ese es uno de sus grados de libertad. Ayer cuando yo pregunté efectivamente esto como estructura flexible, ¿cuántos grados de libertad tiene? Una de sus compañeras respondió que infinitos. Y es verdad, porque todo punto tiene una posibilidad, aquí hay infinitos puntos y cada punto tiene una posibilidad de desplazamiento horizontal, vertical o rotacional, ¿no? Algunos más, algunos menos. Por ejemplo, en A no hay posibilidad de desplazamiento ni vertical ni horizontal, ni lo que está en B tampoco, y así sucesivamente. Pero cuando afinamos un poquito más la pregunta y decíamos si cuántos grados de libertad hay como, pero viendo la estructura como estructura flexible y solamente centrándonos, discretizándonos y centrándonos en los nodos que están predefinidos, entonces ahí decimos, ah, sí, ahí tenemos un número finito de grados de libertad. Y decíamos, por ejemplo, que si consideramos todo flexible, por ejemplo, D puede desplazarse horizontal y verticalmente, pero todos los elementos que llegan a ese nodo, hay tres elementos que llegan a ese nodo y tienen una única posibilidad de desplazamiento vertical y horizontal. Aquí también en C tenemos una posibilidad de desplazamiento horizontal, pero también una diferente en el extremo abajo, pero tenemos una única posibilidad de desplazamiento vertical, ¿no? Entonces ya por aquí, en términos de desplazamientos como tal, en A y en B no tenemos ni vertical ni horizontal. Y la otra que tenemos, decíamos, era rotacional, que nosotros de hecho calculamos ya esta rotación en C, que es única porque la rotación en la barra arriba es la misma que la rotación abajo. Sin embargo, aquí en D, fíjense que tenemos una posibilidad de rotación aquí, otra distinta aquí y otra distinta acá. Y no solo eso, sino que en A, que si bien no hay posibilidad de desplazamientos verticales y horizontales, tengo aquí dos posibilidades de rotación, o sea, uno para una barra y el otro para la otra barra, y en B tenemos una posibilidad de rotación adicional acá. Entonces, fíjense que si empezamos a numerar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que hay 12 grados de libertad como estructura flexible. Ah, si nosotros consideramos de repente el punto de aplicación de la carga, a veces de como un punto E, aquí también tendríamos una posibilidad de rotación, ¿ok? Y también tendríamos una posibilidad de desplazamiento horizontal y una posibilidad de desplazamiento vertical. Entonces, si habíamos dicho que teníamos 12, ahora tenemos 15. Y así podemos irnos hasta donde, como dice
hasta el infinito y más allá. Em, Mi punto con esto de acá es que si bien este ejercicio nosotros nos planteamos calcular esta rotación de acá, voy a ponerlo en términos más bonitos, más feos. Nosotros nos propusimos aquí calcular esta rotación. También nos pusimos a calcular era el desplazamiento diferencial de este con este. Entonces, estas fueron dos preguntas aquí nada más del ejercicio. Pero pudimos haber preguntado cuál es el desplazamiento vertical en C, el de cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de estas 5 rotaciones de acá. Pudimos preguntar desplazamiento o angular relativo entre dos de estas 3 barras que están aquí, entre estas dos o entre las dos extremas. Desplazamiento absoluto de cualquiera de estas dos barras o relativo entre ambos o el desplazamiento absoluto de la rotación de aquí en el nodo B. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente, repitiendo lo que dijimos ayer, uno puede inventarse aquí cualquier pregunta sobre la misma estructura. Todas tendrían un mismo sistema primario y los complementarios serían los que estarían variando sobre un mismo ejercicio. ¿Estamos claros con eso? Bueno, en el examen seguramente dependiendo de eso, de su número de cédula, van a hacer las preguntas sobre la estructura, que probablemente sea la misma estructura para todos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Quizás hasta varíen un poquito las cargas con la misma estructura, entonces también tendrían primarios diferentes, numéricamente diferentes. ¿Okay? Bien. No sé si lo dejamos hasta aquí o hay alguna cosa adicional que tengan en mente. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una duda con respecto al ejercicio que comenté por el chat, pero ya con esta clase hoy quedó claro. Perfecto. Bueno, me alegro. Ok. Déjenme adelantarles una cosa aquí, creo que más o menos rápido. Eh, ok. Ok. Voy a compartirles una cosita que ya vimos parcial, o sea, vimos un ejercicio. De hecho, el ejercicio no creo que sea de esta índole lo que va para su examen. Ahora no estoy seguro si era esta o no. Perdón, un segundo.